Hola, cannabináticos. Bienvenidos a una emisión más de El Dapsayuno, el programa que traemos para todos ustedes, disculpen, con el objetivo de iniciar la semana de la mejor manera, por supuesto, acompañados de un dab, y también iniciar la semana siendo cada vez más un usuario responsable e informado sobre lo que acontece en el mundo canábico, ya sea en México o en el mundo. Y este dab está a punto de estar listo. Como siempre, todos los dabs de este programa son patrocinados por Teddy Bear Edibles, a quien le mandamos un muy afectuoso saludo, disculpen por ese ruido, y agradecimiento. Recuerden siempre medir correctamente su temperatura para que no les pase como me acaba de suceder a mí, que estaba muy caliente. Afortunadamente no mucho, pero aún así se sentía que ese dab no estaba en su temperatura correcta. Entonces sí, disculpen, mantengan siempre un cronómetro y respeten el tiempo. Ahora, ¿qué está pasando en México? Bueno, respecto a la legislación de cannabis, ahorita las cosas están un poco en pausa. Y de cualquier forma, me parece que la realidad canábica se sigue transformando independientemente de los movimientos legislativos. Y sobre todo continúa el activismo canábico buscando su espacio, sus derechos, la manera de ejercer aquello que ya fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia. Y eso nos trae a la primera información de este día, que tiene que ver con lo que ocurre en el Plantón 420, nuestro querido y amado plantón, que sigue dando noticias, sigue dando de qué hablar, desafortunadamente, últimamente por razones que no nos gustan tanto a nosotros, la comunidad canábica. Desde hace 2 semanas, pero también la semana pasada volvió a resurgir esta imagen, este conflicto que está surgiendo afuera del plantón, afuera de las vallas, donde también la comunidad canábica se reúne para ejercer su derecho. A mí me parece que tanto adentro como fuera de las vallas el espacio es el mismo. El punto es que los usuarios tengamos un lugar para ejercer nuestro derecho a la cannabis sin que nos persiga la policía. Y bueno, de alguna manera el plantón ha logrado construir eso, ya sea que tú fumes adentro de las vallas o afuera. Ahí es el lugar en la Ciudad de México para fumar un toque sin que te persiga la policía. Y yo sé que también en los últimos meses mucha gente no se ha sentido del todo bienvenida en el plantón, o no le parece que pues las medidas que a veces tienen que tomar los activistas para de alguna manera mantener el control del lugar, pues sí no tiene contento a todos. Pues sin embargo, también reconozco que no es fácil la labor que llevan los activistas de estar ahí viviendo en una incertidumbre total sobre lo que puede ocurrir o no. Y sobre todo buscando siempre mantener la paz, mantener la cordialidad en el área. Es una labor titánica, tomando en cuenta que están en medio de una de las ciudades más caóticas del mundo. Me parece que lo que hacen no es tarea fácil, me parece que es una situación muy complicada, que es difícil juzgar. Yo no me atrevo a juzgar de ninguna manera lo que hacen los activistas, ni siquiera juzgo lo que hacen los vendedores de marihuana, al menos no la mayoría. Me parece que son personas pues esclavas de alguna manera del sistema al que todos somos esclavos, y que pues algo tienen que comer. Tampoco justifico lo que hacen, simplemente
pues no sé, pienso que a veces la realidad personal de las personas es más complicada y a veces solo aventamos opiniones sin tomar mucho eso en cuenta, pero bueno. Solo quería hacer una sensible introducción sobre el tema que vamos a platicar. Vamos a darle pie a la imagen y para ello le pedimos al perrito. Perrito Pacheco, por favor, ayúdanos. No, otra vez. 3, 2. Perrito Pacheco, por favor, ayúdanos. Ahora sí. Y por aquí tiene que estar. Aquí está. La imagen. Ajá. Hace un par de noches Ajá. dábamos cuenta de que los narcomenudistas... Vamos a quitarle el audio, no necesitamos escuchar a Ciro Gómez Leiva, pero como pueden ver, la imagen que usamos la tomamos de su noticiero, que ellos, pues la verdad, la tomaron de Twitter. Pero en fin, es la imagen que encontré y es la noticia que seguramente o muy probablemente ya te hayas enterado. Tiene que ver con una riña que ocurrió cerca del plantón 420, no exactamente ahí, no ni siquiera muy al lado. Esa puerta que ven sí está sobre Avenida Reforma, pero ya está, vaya, lejos de la esquina del plantón, está lejos de la Plaza Luis Pasteur. Y bueno, lo que ocurrió es algo que inevitablemente iba a ocurrir. Por un lado, cuando se juntan los marihuanos a hacer marihuanos, eventualmente va a haber alguien que quiera llegar a venderles marihuana. Ahora, Paseo de la Reforma y esta zona que nos parece muy fresa y muy icónica, en realidad no está muy lejos de uno de los centros, no quiero decir criminales, pero sí uno de los centros más complicados de, pues sí, de comercio y de mercado ilícito que ha existido en este país desde hace, me parece, por lo menos 200 años. Entonces, era inevitable que tarde o temprano de toda esa mafia que siempre ha existido y que ha de hecho crecido, hay que decirlo, en complicidad con las autoridades, por supuesto. No, eso no habría podido pasar si las autoridades no saben lo que ocurre. Y bueno, me parece que de entrada hay que tomarlo pues un poco con la cabeza fría. Puede ser muy emocional ver esto ocurriendo, podemos sentir que se está saliendo de control, pero yo creo que si pensamos las cosas, podemos ver un poco claramente cómo están jugando los elementos. Por un lado los activistas, por otro lado el gobierno y por otro lado estas personas que se pelean por ahí. Pues ¿qué ocurrió? Supuestamente esas son personas que están disputando el derecho de vender marihuana ahí afuera del plantón. Eso es lo que dice la gente, lo que asume de entrada, quién sabe si sea cierto. Lo cierto es que el plantón 420 siempre ha sido bastante enfático en las reglas de convivencia. Y vamos ya a quitar esta imagen y vamos a usar la imagen del plantón. Siempre ha sido ¡nos van a oler! En sus reglas de convivencia. Y siempre ha hecho lo posible por mantener la seguridad y la sana convivencia, por lo menos adentro de las vallas, aunque yo creo que esto también se ha notado afuera de las vallas. Y cuando hacen protestas y se salen de esas jardineras y van a las otras jardineras que están en ese mismo cruce, siempre se ha hecho de toda manera pacífica. Todos los movimientos, bueno, por lo menos la mayoría de las concentraciones que son convocadas allí por el plantón 420 han tenido saldo verde. También cabe aclarar que hay otras organizaciones que han convocado manifestaciones ahí y están en su derecho, es un espacio público, todos podemos hacer uso de ese espacio. Hay otros marihuanos que también pueden ir a manifestarse y lo han hecho. El jueves pasado, justo cuando se dio esa riña, me parece, o un día antes, hubo otra manifestación, se convocó a otra manifestación, fue un colectivo conocido como Marihuana Liberación el que hizo esta convocatoria. Y bueno, pues los vendedores de marihuana volvieron a aprovechar para ir y vender marihuana. Y es inevitable, es algo que yo me parece que ni los activistas pueden detener, ni la policía puede detener ese hecho, ¿no? Es como el río, fluye a donde tiene que fluir. Y aún así es destacable que durante un año se haya mantenido
de una manera con un saldo verde, digamos, aunque este hecho no atañe directamente a la comunidad canábica en el sentido de que no se dio durante una protesta canábica, no se dio dentro del Plantón 420, ninguno de los involucrados está remotamente relacionado con los activistas. A eso me refiero, con que apenas y roza la comunidad canábica este hecho, que es, digamos, el primer strike, por así decirlo. Bueno, no ocurrió sino hasta después de un año, ¿no? Y bueno, también tomemos en cuenta que los activistas pues sí tienen el deber ético, por así decirlo, de buscar resguardar la seguridad de todas las personas ahí lo más posible, pero la verdad es que la seguridad pública le corresponde a la policía. Por eso, como ciudadanos, escogimos a la policía para que sea la única que puede ejercer la violencia y cuidarnos. Podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Y por eso los activistas no pueden ejercer esa violencia para cuidarnos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo más que ellos pueden hacer es respetar y pedir ser respetados. Ellos no pueden, o sea, si una persona se pone violenta o agresiva, los activistas no pueden no pueden responder de la misma forma. Solo la policía puede hacerlo. Y la policía, como han aclarado en algunas ocasiones los activistas, la policía no siempre acude al llamado de los activistas. Antes, o más bien, ellos siempre han reportado toda la violencia que ven en el lugar, siempre se han acercado con las autoridades, les han dicho, oigan, nosotros vamos a estar aquí ejerciendo nuestro derecho a la protesta, pero mientras tanto es importante que entre todos cuidemos la seguridad de todos, ¿no? El Plantón 420 siempre ha tenido esa disposición hacia con la autoridad, y la autoridad no siempre ha respondido de la misma manera. Ahora, este hecho, pues sí, es grave, ¿no? Yo no quiero pensar que la policía a propósito está faltando. Yo no quiero pensar que la policía está intencionalmente dejando que estos problemas naturales escalen y crezcan para que el Plantón 420 tenga que retirarse. No me gustaría pensarlo, pero creo que es un poco lo que puedo ver. ¿Y por qué? Si recordamos, y como les decía, hace unos meses empezó a surgir esto en las noticias, particularmente entre... Me parece que enero y febrero empezó a surgir en las noticias, pues que sí, que afuera del plantón estaba este tianguis de marihuana, y vimos en Twitter que la gente se quejaba, y Ciro Gómez Leiva hizo su primer reportaje, y fueron unos reporteros ahí a comprarles cosas a algunos vendedores de marihuana, y de repente un día dejaron de ir los vendedores de marihuana, y ese día fue la policía y retiró del lugar, y me parece que sí arrestó a algunos vendedores, pero no de marihuana. Esos eran vendedores de comida y de puestos como parafernalia, pipitas, canitas, ya saben, lo típico que encuentras en la banqueta de Coyoacán. A eso sí arrestó, pero no reportó la detención de ningún vendedor de marihuana. Y ese día, justamente, que la policía fue a ver qué onda con los vendedores, no fueron los vendedores de marihuana. Yo no quiero pensar que la policía les dijo al jefe de los vendedores de marihuana que ese día no fueran a trabajar, porque ya era sueto, digamos. Pero es algo que también veo, ¿no? Qué coincidencia que empieza a surgir esta noticia, esta mala imagen del Plantón 420. Acude la policía, no se lleva ningún vendedor de marihuana. Aparentemente el problema se resuelve por la policía, y después, porque la policía deja de ir, vuelve a explotar el problema. Ahora, ¿qué pasó? Esto que ustedes ven aquí, estas imágenes que tenemos, son del Plantón 420 el viernes, un día después de que se lleva a cabo la riña entre los vendedores de marihuana. El Plantón 420 hace esta caminata canábica, esta manifestación, para pedirle al gobierno de la Ciudad de México, pues, que la policía les ayude a cuidar la seguridad de esa zona, que es un espacio público. Entonces ellos hicieron esta caminata, fueron hacia las oficinas de gobierno de la Ciudad de México y les pidieron que mandaran elementos de seguridad, ¿no? Al parecer así fue el día de hoy domingo 28 de enero, que estoy grabando esto. Por la mañana hubo
una visita de efectivamente algunos subdirectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No tengo muy claro el puesto como tal, pero Pepe Rivera lo aclaró en una transmisión de Instagram que estaban haciendo en la cuenta de Plantón 420. Y sí hubo al parecer ya algo de personal del gobierno encargado de seguridad del día de hoy asistir y ver qué onda, ¿no? Entonces veamos qué ocurre. Como les digo, yo no quiero pensar que el gobierno intencionalmente está dejando que un problema que existe en México desde hace mucho tiempo se exprese en el Plantón 420 para que se genere una mala imagen y eventualmente sea inevitable que tenga que retirarlos. No quiero pensar eso, pero es algo que estoy viendo. También estoy viendo que al parecer por la visita de hoy de las personas que les digo del Plantón 420, pues igual el gobierno sí tiene una disposición de ayudar, ¿no? Ya veremos. Pero sí hay que estar al pendiente y como les decía al principio, no probar las cosas con el Nuestras 4 demandas. Por así decirlo, hay que tener un poco la cabeza fría y ver cómo se han desarrollado las cosas, sobre todo pues, para acá, ¿no? Los problemas no salen de la nada, ¿no? Todo tiene como un hilito que Cintia, vente. Que está ocurriendo. Estamos cerquita. Salud, siempre Unión Verde, pues, sí, Jonathan. Además de esta caminata canábica, las protestas en los estados continúan. Ya hemos hablado de algunas de ellas en este programa y si siguen ocurriendo vamos a hablar de ellas más adelante. En esta ocasión regresamos un poco aquí a la Ciudad de México, digamos por así decirlo, al plantón matriz, no el madre, no el plantón más importante, solo el plantón que de alguna manera es el ejemplo para todos los demás. Yo creo que todos los movimientos de los estados son independientes, no tienen que obedecer a nadie. La gente que hace el movimiento tiene que hacerlo de manera autónoma. Eso está muy chido, eso está ocurriendo, eso sigue ocurriendo. Yo creo que eso va a ocurrir, es algo que hemos dicho en este espacio. No importa que nuestros gobernantes no avancen, no importa que ellos sigan viviendo asesinatos en realidades de hace 100 o 200 años. La sociedad mexicana, esas personas que ustedes ven ahí viendo, la gente del plantón, la gente común y corriente, los activistas, los usuarios, todos ya están cambiando, ya están evolucionando, ya están avanzando hacia una realidad donde la marihuana no es el monstruo que nos dijeron que era y donde es posible que los usuarios de cannabis convivamos con no usuarios de cannabis en paz. Esa es nuestra primer meta. Y eso ya está ocurriendo. Me parece que la regulación como la estamos sintiendo no es lo que queremos, no nos va a satisfacer a nadie, no deja satisfecho a nadie esta ley. Pero pues, sí nos da otras oportunidades. Ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta esta transformación sobre todo, que está cambiando a las mentes de los mexicanos, sí nos da otras oportunidades para caminar al mundo verde. Y por ello tengo en esta ocasión un fragmento de la intervención de el maestro Jorge Hernández Tinajero de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis. Luchemos juntos, sí, me parece que sí. Esta es una intervención que dio él durante la Expo WIT de primavera de 2021, que se llevó a cabo de manera híbrida. Hubo un pequeño evento en la Ciudad de México, pero la mayoría de las conferencias, o más bien todas las conferencias y charlas, se transmitieron por YouTube. Pueden ver en el YouTube de Expo WIT México todas las transmisiones y charlas. Pueden ver esta charla en particular completa. Yo solo voy a mostrar un fragmento porque pues es una charla muy larga y pero hay un fragmento que me parece muy relevante y que quiero compartirles, que está un poco por aquí. Estoy cazando. Es este. Ahora,
pausa. ¿De qué vamos a hablar? ¿A qué me refiero con la oportunidad canábica? En pocas palabras, a el camino que se va construyendo mientras caminas. Y con esto me refiero a lo que nos ha demostrado, por ejemplo, lo que se puede hacer con el Plantón 420. Es un espacio de consumo tolerado. Muy bien, esa es una oportunidad para transformar a la sociedad, para transformar la realidad marihuana. O sea, el Plantón 420 sí transformó la realidad de muchos marihuanos que ahora pueden ir ahí y fumar tranquilos. Y transformó la realidad marihuana de todos los que ya están siguiendo su paso, ¿no? Se transformó la realidad. Pero eso es solo un ejemplo. La realidad marihuana puede seguirse transformando a partir de prácticamente todo lo que hagamos y podamos seguir haciendo para demostrar que los usuarios y los no usuarios podemos seguir en paz. Otro ejemplo que ha sido clarísimo por años es el autocultivo, ¿no? Todas las personas que cultiven su uso, pues le están demostrando a los demás no usuarios que todos los prejuicios que tenían son erróneos, ¿no? Que podemos convivir con esta planta y que no necesariamente tiene que relacionarse con toda la violencia que se imaginan cuando imaginan narcotráfico. Ahora, tampoco es, o más bien, también reconozco que no para todos es posible el autocultivo, y menos en México. O sea, en México hay muchísima gente que no tiene casa propia, entonces no hay forma de que puedan para ellos buscarse un espacio para cultivar, porque pues sí, cultivar es relativamente fácil en la azotea, pero de relativamente fácil, pues o sea, también tienes que ver algunas cosas indispensables, ¿no? Y pues sí, la verdad es que no todos en México, no todos en la Ciudad de México particularmente tendrán la oportunidad de cultivar su consumo, ¿no? Entonces, sea que puedas cultivar o no, sea que tengas que recurrir al mercado para ejercer tu derecho, pues el chiste es seguir ejerciendo los derechos. Y es algo que he explicado aquí en este programa, tal vez ya sea un poco redundante, que siempre he dicho que no importa lo que vayan a decir los legisladores, va a ser lo que nosotros como usuarios propongamos, lo que nos va a llevar a nuestro futuro verde. Y bueno, yo estaba viendo las conferencias de la Expo WID, a quien les mandamos un saludo, por supuesto. Me encontré con este panel donde también participa Sadar Snap, lo modera Leopoldo Rivera, les mandamos un saludo a ambos. Pero cuando habló el maestro Jorge Hernández Tinajero, simplemente sus palabras resonaron de una manera tan no podía creer que algo que yo había pensado, él también dijera, y sobre todo lo dijera con tanta claridad. Por eso lo reproduzco, porque siento que es algo que a mí me importa mucho y que sus palabras funcionan muy bien para comunicarlos. Así que por ello aquí lo tienen, como les decía, solo un fragmento del panel. Pueden ver el panel completo con la participación de Sara Snap y de Leopoldo. De hecho, también es solo un fragmento de la participación de Tinajero, pero es el fragmento que me interesa compartirles a ustedes. Así que es por aquí, sí. Y vamos a verlo. El Ejecutivo es que es un tema que no le conviene tocar. Y lo digo porque nunca lo ha tocado, siempre ha sido incómodo ante ese tema y siempre ha intentado desestimar las sentencias de la Corte. El presidente jamás ha mencionado las sentencias de la Corte ni los derechos. Sí lo ha mencionado en una mañanera. Sí, bueno, lo mencionó y dijo, hay sentencias de la Suprema Corte que estamos evaluando. Es cuando él dijo, vamos a crear una comisión externa para poder evaluar esto. Claramente esa comisión nunca se hizo porque era un proceso legislativo. Pero bueno, yo creo... Eso es justamente el asunto, que por cualquier medio se está intentando retrasar y no discutir. Y a mí me parece que esa es la señal principal en la que tenemos que enfrentar. Como que si en 3 semanas no lo han aprobado, entonces yo creo que ya podemos decir, bueno, no se va a aprobar, pero les queda un mes, no están fuera de tiempos y hasta
tienen 2 meses de campaña después de eso, si es que lo aprueban. Creo que también es importante señalar la encuesta que se hizo el Financiero, que han estado haciendo encuestas periódicas durante los últimos años y que el día después de la aprobación en la Cámara de Diputados señalaron que hay un 52% de personas encuestadas a favor de la regulación. Este es el punto más alto que hemos tenido en una encuesta, y más viendo como con el tiempo cómo se ha ido aumentando. Ya con medicinal está como arriba del 85% de aprobación. Entonces, yo espero que sí están viendo eso, y yo sé que había cambios que nosotros haríamos como a la ley, pero en el sentido de un impulso político, sí está mucho en manos de Monreal, pero creo que él al final sí está esperando a que su jefe toma una decisión. Bueno, pero eso también habla de la dificultad, porque si no atendemos a la demagogia del gobierno, lo cierto es que la coalición gobernante es profundamente conservadora, y ese conservadurismo es justamente el que se opone a la regulación. Entonces, yo aquí me parece que los dados están cargados hacia el sistema de la prohibición, a lo que conocemos. Y eso me preocupa, porque finalmente me parece que, sobre todo en México, hay 1001 argucias legislativas, como que se detiene el reloj parlamentario y no sé qué tanto, para no cumplir. Octubre, abril, como que eso fue los últimos 2 años, yo creo. Yo creo que este gobierno decide todo con criterios políticos, y cualquier otro criterio, sea de salud, de seguridad, de derechos, es absolutamente secundario a los objetivos políticos. Y en este sentido, sí, a mí esa encuesta me parece que es reveladora de que la sociedad, y a eso me refería hace rato, que la sociedad ya ha ido evolucionando y se está transformando en relación al cannabis. Hay gente de dinero que quiere hacer inversiones. A mí todo el tiempo me preguntan que si se va a poder poner un coffee shop, etcétera. O sea, mucha gente que está ahí. Es decir, ya hay una dinámica de que esto ya sucedió, pero lo cierto es que en el ámbito formal y en el ámbito político seguimos viendo resistencias muy grandes en circunstancias muy difíciles, muy complicadas y cargadas políticamente con gran intensidad. Entonces, yo, digamos, mi evaluación al final es que no hay ninguna otra cosa más que hacer, más que seguir reclamando nuestros derechos, seguir exigiendo que exista, que se termine ya la ambigüedad jurídica del cannabis, aunque sea con esta ley tan mala, y podamos, digamos, una vez ya en operación de esta ley, poder reclamar cosas que claramente están o son contrarias no solamente a la posibilidad de realmente aplicar una regulación, sino contrarias a los derechos de las personas usuarias, que es el fundamento de esta legislación. Entonces, digamos, qué bueno, Sara, que tú seas optimista al respecto. A mí me gustaría hacerlo, pero sí creo que a aquellos interesados en saber cómo va a estar la cosa con el cannabis, la única respuesta es no lo sabemos. No sabemos. Ninguno de nosotros sabemos con claridad. Y los legisladores saben menos, no han podido explicar nada de eso. No, les preguntas a ellos, había una reunión de Comisión de Salud el lunes y se canceló. Es como, pues, entonces, ¿qué pasó? Sí, bueno. No hemos dejado que Polo nos modera. No, está perfecto. Puedo compartir una oficina contigo, Jorge. No, te lo voy a decir. Siento nostalgia ahorita. ¿Qué sigue? La pregunta, ¿qué sigue para para quienes estamos a favor de que se amplíen los derechos, de tener una regulación con justicia social? ¿Qué sigue? ¿Cómo plantearnos estas posibilidades de escenario? Si quieren, yo empiezo y después Jorge.
digo, voy a asumir que se aprueba la ley. Voy a asumir que se aprueba la ley antes del 30, que el presidente lo firma, que cambiamos de escenario y de que entonces la CONADIC está en cancha de la CONADIC. Y ahí es, literal, tienen que expandir las competencias y cambiar los estatutos de CONADIC para que tenga esa competencia de otorgar permisos y licencias, porque es algo que ellos no hacen ahorita. Y yo esperaría que, por ejemplo, el tema del permiso para el autocultivo sería solamente así un trámite que haces en internet, donde pones así, esto es mi domicilio donde voy a tener mis plantas y este es la foto de mi INE, ¿no? Perfecto, dentro de 1 hora te llega tu permiso por correo y que eso sea, digo, va a haber, son 90 días de que Secretaría de Salud tiene que hacer sus adecuaciones y 90 días más de que CONADIC tiene que hacer sus adecuaciones. Y ya 60 días más de eso que empiezan permisos y licencias al mismo tiempo. Entonces, ellos lo pueden hacer tan rápido o tan lento, dependiendo, pero esos son los tiempos que determina el proyecto que está en el Senado y que si se aprueba es el proyecto que se va a aprobar. Y de ahí, desde la sociedad civil, nosotros es ir documentando cómo va la implementación, porque lo que va a ser legal al día después de la publicación es poder portar los 28 gramos. Eso es lo que nos va a tocar. Pero entonces, si se está deteniendo a personas con o sin 28 gramos, si los están llevando al MP, si los están dejando ir con una sanción, sin una sanción, si es menos de los 28 gramos, o si los están multando de esa forma completamente desproporcionada, de 5 a 10 mil pesos, para el 28 a 200 gramos, ir documentando qué es lo que está sucediendo, si esas detenciones, si todavía están gastando esos recursos del gobierno en ese tipo de acción que es completamente ridículo. Y lo otro es, para así proponer una reforma al tema de la posesión simple. Y de otro lado, pues hay cierta competencia a cada estado, donde ahí es encontrar algunos estados que digan, nosotros sí emitiríamos un decreto de 0 prioridad de delitos de drogas o delitos de cannabis, ¿no? Que sería del 0 al 5.6 kilos, que va a ser su competencia. Y arriba, entre 5.6 y 14, hay unas sanciones ahí que son medio fuertes, que tal vez podría ser difícil, pero de que por lo menos su margen de competencia, que tuviéramos algunos estados que quieren echar a andar en ese espacio, y de ahí ver, cuando ya empiezan a otorgar licencias para el mercado comercial, ¿a quiénes están otorgando esas licencias? Si ellos otorgan esas primeras licencias a unas empresas canadienses, ¿cómo vamos a hacer así el rechazo a eso versus si los dan a una comunidad en Oaxaca y una comunidad en Guerrero, ¿no? Y eso pues va a depender también de que nosotros de la sociedad civil acompañar esas comunidades en su solicitud de licencias, qué es lo que necesitas entregar, cuáles van a ser los papeles, cómo, que eso va a venir en el reglamento, que también pues vamos a tener que hacer un montón para que ese reglamento realmente ponga la regulación real sin una sobreregulación para muchas de estas actividades. Eso asumiendo que se aprueba la ley y que se echa a andar. Sí, lo hemos pensado. Sí. Bueno, yo de actuación. Un poco más el pesimismo, Bueno, además el registro de semillas, que no queda claro exactamente cómo lo van a hacer, si cuánto tiempo, eso es algo donde podríamos aprender de Colombia. No quiero una regulación como Colombia, pero Colombia tuvo por creo que 1 año la posibilidad de registrar toda la genética colombiana. Entonces también es eso, y en una versión de la ley anterior sí había un periodo de 6 meses para registrar semillas para el mercado comercial. Entonces yo creo que sí son cosas de registro de semillas, de impuestos. También vamos a tener que estar pensando mucho en impuestos, que no sean demasiados esos impuestos para que el mercado legal sea atractivo. Perdón por interrumpir. No, yo nada más quiero decir que para documentar aún más el pesimismo y de cómo en realidad lo que tenemos enfrente es un pantano lleno de limbos que nos pueden detener en muchas cosas, es que la CONADIC
que en la legislación propuesta sería la entidad reguladora, la CONADIC está a punto de desaparecer. Y ser CONASAME. Está a punto de fusionarse para de algún modo ser una entidad que abarque a la salud mental. Este es un proceso... Y adicciones, es una fusión. Este es un proceso institucional que va a tomar tiempo y que no va a ser sencillo, que va a requerir de recursos. Entonces, aun cuando la ley pasara, como tú acabas de decir, Sara, lo cierto es que no vamos a tener reglamentos en el corto plazo, ni expedición de permisos, ni expedición de licencias, ni mecanismo para hacerlo, porque no va a funcionar realistamente a través de la CONADIC en el corto plazo. No, pero lo que hemos escuchado es CONADIC va a cambiar, pero Gaby se va a quedar con el tema de cannabis. Por eso me parece que la única oportunidad y la acción importante que como usuarios, como interesados en la industria, como activistas podemos hacer es ejercer nuestros derechos conferidos en las sentencias de la Corte, aun cuando la legislación o la regulación y la reglamentación no estén plenamente formalizadas. De modo tal que cuando llegue el momento de formalizar, si es que se da ese caso a través de la CONADIC, ya exista una práctica sobre la cual habría que moldear y delimitar desde la institucionalidad. Pero si esperamos a que una autoridad nos dé un permiso y quién sabe cuándo va a hacer, eso sería la peor de las estrategias. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, la forma de presionar nosotros es hacerlo y presionarlos de modo tal que cuando tengan que venir a regularnos, porque ya hay aspectos formales, entiendan que ya existe una práctica y, por supuesto, como usuarios, como cultivadores, como industria, lo que tenemos que hacer es empezar a construir buenas prácticas en las actividades que deseemos hacer. De modo tal que lo que en su momento será, digamos, un enfrentamiento entre la formalización de estas actividades y la autoridad, podamos demostrar que existen buenas prácticas y que lo que conviene es fortalecer, entender e incorporar esas buenas prácticas a un sistema regulatorio funcional, porque si nos atenemos a la letra de la ley tal y como está ahora, olvídenlo, jamás vamos a tener una regulación y jamás vamos a poder saber con precisión cuáles son nuestros derechos, cuáles son sus límites y cómo los debemos de ejercer. Y a eso me refiero, o sea, nuestra fuerza en este momento está en la práctica, ya no en la crítica a la legislación y ya no en intentar cambiar esa legislación. Lo que tenemos que hacer es practicarlo y después con la práctica llegar ante la autoridad o que la autoridad nos encuentre ya con prácticas más o menos consolidadas, que sean lo mejor ética, ecológica, socialmente posible, que sean lo mejor. Y eso es, creo que el trabajo del activismo y de todos los que estamos aquí, es difundir cuáles son esas prácticas, cómo hacerlo, con independencia de la legislación, esté o no, y si está, como está actualmente. Yo creo que ese es el mensaje, digamos, que yo podría sacar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y bueno, ese era... en pocas palabras, o más bien en muchas palabras, pero muy necesarias y también me parecen muy claras, lo que a mi parecer tiene que ver con la mayor oportunidad que tenemos para hacer realidad nuestros derechos, para materializarlos, para... Pues sí, ya vemos que los legisladores no lo van a hacer porque no saben cómo, no saben de qué están hablando. Somos nosotros, los usuarios, pero también la gente interesada en la industria, todos los que quieran participar de este nuevo mundo verde. Tenemos que construir la realidad y demostrarle a los legisladores cómo es que se hace. Y esa es básicamente toda la discusión que quería proponerles esta semana. ¿Ustedes qué piensan? Tal vez ustedes son más optimistas
como la querida Sara y piensen que habrá más disposición por parte de la autoridad para regularnos de manera correcta, tal vez. Yo no creo eso, porque no lo han demostrado. Por favor, ojalá me demuestren mi error. Yo sería el primero en comerme mis palabras y demuestran mi error, que diga. Y así es, eso es, como les decía, lo que tiene que ver con pues toda la discusión que quería proponerles, pero no quería acabar esta transmisión especial sin recordarles que el próximo 20 de abril, martes 20 de abril, estaremos con nuestros queridos amigos de Tulio MX y de Ojazo Rojazo en este magno evento, en este evento que de verdad les auguro tendrá un nivel del más alto, al menos en cuanto a la calidad informativa, y eso se los puedo asegurar porque estaré presentando algo de información junto con otro equipo de gente especializada en cada uno de sus temas, área medicinal y área de extracciones. Entonces, pues sí, es un evento al que pueden asistir tanto gente, digamos, con ya algo de bagaje, con ya algo de bagaje en el mundo del cannabis y que ya conoce un poco del panorama general, pero también si es alguien que no sabe y que quiere de alguna manera inyectarse contra la desinformación marihuana, pues aquí es donde vamos a dar esa vacuna esa vacuna informativa, pero también una vacuna cultural, una vacuna artística. Va más allá de simplemente compartirles la información. La idea es generar una experiencia un poco más compleja. Va a haber por ejemplo, un área de arte que para mí es muy importante, que esta transformación en la práctica sea acompañada de una transformación también en las ideas, en las formas de expresión, porque a final de cuentas también es lo que construye nuestro mundo, así que será algo que también podrán disfrutar en este evento. Si están interesados en saber cómo asistir, visiten las redes sociales de Tulio y de Ojazo Rojazo. Pueden mandarme un mensaje directo también, pero ellos serán quienes podrán darles la información más precisa. De cualquier forma, si tienen dudas, escríbanme a mí, yo con gusto les atiendo, ¿por qué no? Y pues nada, eso era básicamente todo lo que tenía preparado para ustedes en esta emisión de El Dapsayuno. Es todo, espero que les contribuya de buena manera a ser usuarios de cannabis más responsables, más informados. Compartan por favor este video si piensas que es una buena manera para que los marihuanos estemos informándonos entre nosotros. Y pues nada, que tengas una muy buena semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, @cannabináticos. Y también, ¿por qué no? Sigue la dosis MX. Tenemos todavía Pachequits. Pueden comprar su Pachequit con una pipa, manuales de extracción y de mantequilla, como los que tengo aquí atrás. Aquí atrás. Sí, estos dos. Extracción de RCO y mantequilla de marihuana. Y además de un kit de stickers de Ojazo Rojazo. Pidan su Pachequit y les llegará con envío pues a México. Así que es todo. Y nada, sigan compartiendo por favor el amor por la planta amiga. Adiós. Adiós, perrito marihuano. Adiós, perrito marihuano.